Muchas gracias. Qué introducción, perdón, qué introducción más apropiada. Y sí, quiero atreverme a de alguna manera señalar, yo no, quiénes somos nosotros, ¿no? Pero bueno, cómo entender, cómo percibir, cómo discernir si una iglesia está llena del Espíritu Santo. Bueno, vamos a tener una oración y entonces vamos a ir a la Escritura. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de esa preciosa comunión. Como dice tu palabra, nos has llamado a la comunión de tu Hijo. Nos dices en tu palabra que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con tu Hijo. Señor, y esa comunión, esa experiencia de esa relación contigo es a través de tu Espíritu. Ayúdanos en esta noche a poder reflexionar sobre la vida de la Iglesia y cómo tu Espíritu se mueve en la Iglesia. Esa frase que se usa tanto a veces, ayúdanos a ver en tu palabra cómo entenderla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Es verdad, no había pensado antes, pero esa palabra que normalmente se dice, ¿no? Que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, hoy la verdad es que no es queja, pero el púlpito es un poquito pequeño, pero voy a intentar manejarme. Yo es que siempre, bueno, no siempre, pero algunas veces tengo diferentes papeles, casi siempre tengo el móvil... Ay, muchas gracias. Creo que sí, creo que algo andemos por ahí. Pues sí, casi siempre tengo mis apuntes, depende cómo es el mensaje, pues a veces tengo apuntes, siempre tengo el texto griego por si a lo mejor me viene alguna cosa y siempre, pues hoy día es que la verdad la tecnología es maravillosa. Con hacer así te sale y puedes mentalmente ya dirigir. Pero bueno, eso no es el mensaje hoy. Bien. Mira, me gustaría comenzar desde un punto. Cuando estábamos viniendo me venía ese punto en la mente. La Escritura debe ser comprendida en su conjunto y la Escritura se interpreta, como decían desde la Reforma, con la propia Escritura. Pero hay algunos pasajes que son columnas, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. O sea, qué pasaje tan contundente. Hay otro que es en Hebreos, capítulo 1 y versículo 1, cuando dice que en tiempos pasados el Señor habló a los padres por medio de los profetas y habló muchas veces y en muchas ocasiones, pero ahora, en los postreros tiempos, nos ha hablado, y la expresión es que ha hablado de forma final, a través de su Hijo. La revelación de Dios es absolutamente a través de la persona de Cristo. Jesucristo dijo: el que me ha visto al Padre. Todo lo que el Padre es mío, lo mío es suyo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero el Señor ha querido hablar a través de su Hijo. Él, el Señor Jesucristo, es la revelación final de Dios. Es la revelación final de la consumación de la obra de salvación y de los términos en que la relación del hombre con Dios puede existir. No
existe otra revelación mayor. Creo que eso es una columna. Ahora, el Señor, nosotros no hemos visto al Señor, no le hemos escuchado, no hemos podido dejar nuestros trabajos y seguirle, que sería todo una prueba si nos hubiera tocado. Pero no podemos hacerlo, no podemos volver en el tiempo. Pero el Señor no nos dejó huérfanos, y a los apóstoles tampoco. Y según Efesios, se nos dice Efesios 2:20 que la Iglesia tiene, vamos, si lo leemos no hace falta que lo cambies ahí, Efesios 2:20 dice edificados, bueno, vamos a decir del versículo 19, estamos hablando de Efesios, una epístola general a las iglesias en el entorno de influencia de Éfeso que habían surgido fruto del ministerio de Pablo, pero quizás no personalmente directamente con él. Y entonces, capítulo 2, un capítulo precioso acerca de cómo Dios ya no tiene pueblo judío y pueblo gentil, sino hay un nuevo hombre en Cristo y no hay diferencia entre judío y gentil. Pero dice, ahora ya no existen extranjeros ni advenedizos, hablando a los gentiles, sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, lo que estamos diciendo desde el principio es, Jesucristo es la revelación de Dios, la revelación final. Los apóstoles fueron los testigos oculares, testigos directos y autorizados por el mismo Señor Jesús para, uno, comunicar la enseñanza de Jesús, ser testigos oculares de su resurrección, muy importante, su resurrección corporal, incluso su ascensión a los cielos. Pero luego el Señor dijo, ahora no podéis llevar muchas cosas, el Espíritu Santo os recordará las cosas que os he enseñado y os guiará a toda verdad. ¿Y qué es lo que entendió la Iglesia apostólica de los apóstoles e inmediatamente después? Que la revelación que era absolutamente final en la persona del Señor Jesucristo fue explicada, comunicada y verificada por los apóstoles. Ahora, no es una información fría. Sabemos que conocer a Dios no es una cuestión intelectual. Es una cuestión que hay otros elementos que afectan directamente porque somos pecadores, porque el pecado ha afectado nuestras capacidades, porque Dios es espíritu. Y para poder conocer a Dios que es espíritu, no podemos conocerle solo como un filósofo griego con ciertos axiomas, ciertos artículos de fe y ya está. Se trata de un conocimiento espiritual que lo tuvieron los apóstoles y que igualmente nosotros de alguna manera, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Pues lo vimos, esto ya reconectamos con el viernes pasado. El Señor prometió que Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero el Señor Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús no solamente fue ungido con el Espíritu Santo como Mesías, como el Cristo, de forma eminente, superlativa y única, por el Espíritu Santo de Dios. Pero además de eso, el Señor anunció, como vimos el viernes pasado, que cuando Él consumase la obra de salvación y fuese glorificado,
Juan 7:37, Él derramaría la promesa del Espíritu Santo. Una promesa predicha por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel. No solamente, digamos, el glorioso perdón de la cruz, sino la promesa de que habría una nueva era realmente. Ese nuevo pacto abre una nueva dimensión en la relación del hombre con Dios. ¿Por qué? Lo dijo Juan, porque Cristo fue glorificado, porque consumó la obra de salvación, fue resucitado y fue glorificado. Y entonces el Señor derramó, lo dijo Pedro, Hechos capítulo 2, eso que los judíos oían y veían, la venida del Espíritu Santo. Y entonces, pero bueno, con todo esto, ¿qué he querido decir? Que nosotros no añadimos más. No añadimos más. ¿Por qué? Porque la revelación final, ¿quién es? El Señor. Porque el fundamento, ¿quién es? Los apóstoles y profetas, principalmente el Antiguo Testamento, anunciando, pero esos son los apóstoles. Creo que en eso nadie tiene, aunque algunos juegan con la posibilidad, pero nadie cuestiona de que nadie tiene la misma autoridad que los apóstoles, estrictamente hablando los 12, y hablando de Pablo como alguien que excepcionalmente y de forma singular fue escogido por Dios como un instrumento especial para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero igualmente, ¿Pablo qué es lo que hizo? Pablo no creó doctrina, Pablo no creó nuevas revelaciones acerca de cómo era Dios. Pablo lo que hizo fue traducir, aplicar, explicar la salvación que Jesucristo había obrado en la cruz. Entonces, como creyentes del Nuevo Testamento, somos, como leeremos hoy, inmersos en el Espíritu Santo. Somos inmersos por el Espíritu Santo en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, estrecha y directamente vinculado con nuestro Señor. Él es nuestra cabeza. Él es quien nos da vida, Él es quien nos transmite la vida a través de su Espíritu. Y nuestra relación con Dios no es lejana, no es en un sentido nacional, es directa, es individual, es espiritual. ¿Por qué? Somos muertos como pecadores, hemos sido muertos en nuestros delitos y pecados y no tenemos vida espiritual, pero el Espíritu Santo de Dios nos ha regenerado, hemos nacido de lo alto. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y podemos clamar Abba Padre, podemos entrar en esa comunión, podemos conocer a Dios. Pero ¿cómo? A través de la revelación final en Jesucristo, a través de la explicación de los apóstoles y por supuesto con la obra del Espíritu Santo. Creo que eso es maravilloso. Y no necesitamos más. ¿Qué hay comparable con eso? ¿Podemos comparar algo? Con perdón y respeto, pero si tú tienes un sueño acerca de si te vas a casar o si vas a tener un hijo, ¿es comparable con conocer a Dios en el Espíritu? Nada, no hay nada más grande. No hay nada más grande y eso es cuestionable. A veces es la parte más vulnerable, la parte de nuestros sentimientos, de nuestras imaginaciones, de lo que nos parece que hemos percibido. Entonces, una frase bíblica
no vendamos nuestra primogenitura a una espiritualidad más superficial, sino que vemos con el meollo la persona de Cristo, explicada por los profetas y transmitida a nuestro corazón para poder discernir, y qué palabra más maravillosa de Pedro, gustar que el Señor es bueno por la obra del Espíritu. Pero bueno, eso es solamente una pequeña introducción. Bueno, entonces, para intentar responder, y lo siento, a veces me alargo mucho en mis introducciones, pero creo que es importante. ¿Dónde vamos? La iglesia local. He querido ir a Efesios, a 1 Corintios capítulo 12 y luego capítulo 14. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho, en primer lugar, lo que hemos visto el viernes pasado fue eso. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la promesa, el Señor Jesucristo, la enseñanza del Señor Jesús, el día de Pentecostés, día glorioso, maravilloso, la inauguración de una nueva era, la expresión pública, manifiesta, sobrenatural, espectacular de la venida del Espíritu Santo, la experiencia a la cual todos somos identificados, porque fue el comienzo de ese nuevo pacto. Y nosotros no tenemos otro Pentecostés, porque ya sucedió. Y eso fue irrepetible, como la misma Escritura lo presenta. Ahora, el libro de los Hechos presenta realmente la continuación de la obra de Cristo, pero el agente es el Espíritu Santo. Dijimos, el libro de los Hechos se podría llamar el libro del Espíritu Santo, los Hechos del Espíritu Santo, constantemente. Y Lucas, lo que dijimos que hizo fue escoger diferentes, por supuesto, señaladas, ocasiones señaladas de la vida de la Iglesia, donde el Espíritu Santo tuvo un papel distintivo, dominante, protagonista en la vida de la Iglesia, sobre todo en lo que es la constitución de la Iglesia, la vida de la Iglesia, la expansión de la Iglesia, pero también otras cosas como la guía de la Iglesia, como el consenso en Hechos capítulo 15, como la dirección de la obra misionera, diferentes cosas. Ahora, el libro de los Hechos es un libro narrativo, no es un libro normativo. ¿Qué quiere decir? Que el libro de los Hechos nos narra el desarrollo de la Iglesia, pero no nos manda a que vivamos en comunidad y vendamos todos nuestros pisos y nos vengamos a vivir aquí y hagamos otro. Hay algún grupo que lo está haciendo, pero la Escritura nunca lo ha pedido y las epístolas nunca lo han confirmado. El libro de los Hechos es una narrativa y Lucas escogió, inspirado por el Espíritu Santo, expresar así la vida de la Iglesia, que, por decirlo así, fue inaugurada, aunque algunos hermanos de la teología del pacto hablarían de que la Iglesia pues viene del Antiguo Testamento. Yo no me voy a meter con eso en este momento, pero desde luego el día de Pentecostés comienza una nueva era y el Espíritu Santo es el protagonista, y eso es lo que Lucas remacha con toda contundencia. Pero hay una diferencia importante cuando llegamos a las epístolas. Y hemos dicho que las epístolas son la explicación y la aplicación del Evangelio de Cristo. Y lo que vemos en las epístolas es que el Espíritu Santo es el mismo, pero sin embargo su obra en la vida del creyente ya no es un viento recio que sopla y que llena toda la casa, un estruendo. Ya no es, sino que en las epístolas la obra del Espíritu Santo tiene mucho más que ver con esa obra no sobrenatural que nos ayuda a conocer a nuestro Salvador, que nos ayuda
a ver cómo somos, a crecer espiritualmente, a ser transformados a la imagen de su Hijo. Esa es la obra que se narra en las epístolas. Ahora os pregunto, ¿las epístolas son históricas, son narrativas o son normativas? No, las epístolas son normativas. Eso sí debemos vivir. Y entonces, a la hora de ver cómo se ve el Espíritu Santo en una iglesia local, bueno, pues la verdad enseguida, aunque he encontrado bastante más complicado de lo que pensaba en un principio, pero he pensado que el capítulo 12 de Primera de Corintios y el capítulo 14, realmente deberíamos meditar del 12 al 14, los 3 capítulos, porque los 3 están debajo del epígrafe de acerca de las cosas, o acerca de los espirituales, de las cosas espirituales. Hermanos míos, no quiero que ignoréis, ¿no? Y en esos 3 capítulos, Pablo nos da una enseñanza profunda, importante, sobre cómo es la obra del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 12 refleja la obra del Espíritu Santo en la iglesia como cuerpo. Y en el 14 hay 2 veces que se menciona cuando la iglesia se reúne o cuando os reunís. Una expresión que tiene su significado sobre todo en Corinto. Lo diremos en la segunda hora. Entonces, ahora lo que queremos tratar es Primera de Corintios capítulo 12. Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ir ordenadamente para este mensaje, el otro veremos, pero vamos a intentar ir ordenadamente en el sentido de que vamos a leerlo, vamos a intentar comprenderlo y de entrada os digo que los comentarios que leemos cuando entramos en este capítulo tristemente están dominados por los debates contemporáneos desde el siglo XX, desde 1906 y todo el movimiento contemporáneo carismático. Ni siquiera algunos entendimientos de las denominaciones pentecostales de santidad que vienen desde el siglo XIX, sino más bien un debate originado por el siglo XX. Sin embargo, me atrevo a decir, y cuando terminemos me contestáis, que ese no es el propósito de este capítulo, ni es la enseñanza de este capítulo. El dedicarnos a definir a ver qué es esto y qué es lo otro. No. Vamos a leerlo. Mira, vamos primero, perdón, antes de leerlo, dejarme mencionar algunas cositas en cuanto a este contexto. En primer lugar, el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios tiene que ver con una segunda sección en la primera epístola a los Corintios. La epístola a los Corintios, digamos, es la segunda epístola que Pablo escribe a Corinto. La primera no tenemos una copia, no sabemos, no la tenemos. Pero esta epístola, que es la primera, es fruto, por una parte, de la familia de Cloé, que había dado alguna información de cómo estaban los hermanos de Corinto, así como otros 3 hermanos, Estéfanas, Fortunato y Acayo, que trajeron unas preguntas de parte de la iglesia de Corinto. Entonces, en los primeros 6 capítulos, tenemos algunos desórdenes que la familia de Cloé había informado. Pero en los siguientes capítulos lo que tenemos son diferentes asuntos. Por eso a veces si tratas de hacer un bosquejo de la epístola dices, ¿qué tiene que ver esto con esto, con esto o con esto? Pues simplemente lo que tiene que ver es que Pablo ahora responde esto y luego dice acerca de y responde otra cosa y acerca de y responde otra cosa. Entonces, por otra parte, hay una frase que preside este capítulo que es acerca de, permitidme que lo diga así, los espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Otra frase utilizada por Pablo
que lo que refleja es que Pablo no está hablando meramente de un consejo, que sí está en la Escritura, es la palabra del Señor, pero como aparece, por ejemplo, 1 Corintios 7 o así. No, aquí está hablando de una verdad que se conoce, o sea, algo de lo que podemos tener, si cabe, todavía más certeza, y es acerca de las cosas espirituales. Quizás eso de espirituales es una pequeña referencia a la pregunta de Corinto. La pregunta de Corinto no sabemos cuál es, solo sabemos la respuesta. Pero la pregunta, si es acerca de los espirituales, eso podría ser masculino o neutro. Si es masculino, significa las personas espirituales. Y sabemos por la epístola y por la relación de Pablo a los corintios que había unos superapóstoles, ¿no? Y el problema que trata Pablo especialmente en estos capítulos es algunos que parece que lo espiritual se le había subido a la cabeza. Entonces, Pablo dice acerca de los espirituales, probablemente debemos entender dones, pero muy interesante, y empezamos a entender por dónde va Pablo, que Pablo ya no usa a partir de aquí la palabra espirituales, sino usa la palabra carismata. Entonces yo, como digo muchas veces a la congregación, sabéis más griego del que pensáis. ¿De dónde viene caris? Mata. Charismata, perdón, si hubiera un profesor de griego me daría. Charismata, ¿de dónde viene? Venga, charis, caris, gracia. O sea, ya de buenas a primeras Pablo está diciendo, bueno, acerca de los espirituales, que podemos hablar de dones, podemos hablar de individuos, dejadme hablaros de los dones de gracia que Dios da. Que luego dirá, si lo habéis recibido, ¿de qué os gloriáis? ¿Qué diferencia de pensar en personas súper espirituales o de dones sobrenaturales a pensar en el Dios de la gracia, el Espíritu Santo, que por su misericordia y gracia quiere dar la capacidad de que creyentes puedan servir a su Dios de forma que antes ni soñaban? Peculiar. Entonces, otra cuestión antes de entrar en el pasaje que creo que es muy importante, y es que Pablo está respondiendo a esta pregunta y escribe a una iglesia dividida. ¿Por qué eso es importante? Bueno, por una parte nos lo anunció en el capítulo 3, ¿no? Que unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pero las divisiones eran mucho más profundas. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 que unos se llevaban a juicio a otros, y luego por las preguntas que ellos hacen, eran preguntas muy radicales. Algunos parece ser, viendo la misma epístola, dices, madre mía, en el capítulo 6 algunos piensan que irse con una ramera no tiene importancia, pero luego dicen que hay que separarse del matrimonio, que el matrimonio no, y sobre todo si es incrédulo, no me voy a contaminar. Y Pablo dice, no. Si alguien que es creyente resulta que se ha convertido y su esposo o su esposa no es creyente, que no lo despida. O sea, que intente armonía, ¿no? O sea, era un ambiente convulso el de Corinto, típico de una ciudad rica e idólatra. Rica, idólatra y, por consecuencia, corrupta. Se decía, no todo el mundo puede ir a Corinto, hablando de la riqueza de Corinto. Y sabéis, corintianizar era fornicar prácticamente, era eso, ¿no? Cuando se hablaba de una mujer o una chica que era corintia, era un insulto decirle pues que era muy promiscua. Entonces, bueno, lo que decía, es una iglesia profundamente dividida, que no solamente trata las divisiones hasta el capítulo 6, sino durante toda la epístola. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos puede ayudar a entender una construcción que Pablo
utiliza en estos versículos, antes y después, de que Pablo consiente ciertas cosas, pero corrige los abusos. O sea, consiente ciertas cosas, pero corrige los abusos. En algunas cosas vemos el carácter tan enérgico de Pablo. Por ejemplo, capítulo 7, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero algunos no tienen ese don. Entonces, aquellos que decían, no, la santidad es no tocar mujer, Pablo concede que, bueno, mira, yo quisiera que todos fuesen como yo, que se pudieran preocupar solamente de las cosas del Señor, pero, mira, no todo el mundo tiene ese don, no pecan. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Unir. Está tratando de conciliar dos posturas extremas, o sea, que todas se salen los pies del tiesto, como diríamos por aquí, y trata de unirlos. Entonces eso será importante cuando en Corintios capítulo 12, 13 y 14 leemos algunas de sus frases, cómo podemos ver con claridad que Pablo consiente ciertas cosas, pero corrige los abusos a una iglesia profundamente dividida. Vale, no voy a ir, en los apuntes tenéis varios textos y podéis ver un poco más. Muy bien. Vale, y una cosita más antes de entrar en el capítulo. No quiero dejar de señalar. ¿Existía algún problema acerca de los dones espirituales en Éfeso? ¿En Filipos? ¿En Tesalónica? No. ¿En Berea? No. Otra vez, ¿surgen problemas de espirituales? En Corinto, una ciudad corrompida, idólatra y harta de pan, llena de recursos, donde Erasto, el tesorero de la ciudad, estaba en la iglesia, pero habrían otras personas, y donde los problemas de contiendas se dan. Entonces, no creo que sea nuestro mejor ejemplo de espiritualidad. Será el lugar donde Pablo expresa la enseñanza acerca de lo espiritual en el entorno de la iglesia local. Pero Corinto no es nuestro ejemplo. Bien, pues vamos entonces a lo que es nuestro texto. Quisiera tratar tres cuestiones de este pasaje. En primer lugar, si el tema que Pablo está machacando desde el principio hasta el final es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu en su declaración de fe, la unidad del Espíritu por quien impulsa los dones y la unidad del Espíritu por la relación que existe entre esos dones. Pero el tema que se machaca continuamente es la unidad del Espíritu y las relaciones que deben haber entre los miembros de la Iglesia y también de la Iglesia local. Las dos listas que tenemos en 1 Corintios 12 no son listas exhaustivas de dones, pero tampoco son listas de los dones que debían haber en Corinto, sino simplemente son dones que existen en el cuerpo de Cristo y que por el hecho de ser de una manera o de otra, no significa que estén fuera del cuerpo o sean más cuerpo de Cristo que no otros milagros. Pero no quiere decir necesariamente que todos esos dones se dieran en Corinto. Bueno, vamos a empezar a leer. Primero, comenzamos. Versículos al principio hasta el 13. No quiero, hermanos, bueno, me temía que me voy a trancar y más pensando que el reloj corre.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, vosotros sabéis que en griego no es como en castellano, que las construcciones sintácticas no son iguales, que incluso en los manuscritos no hay puntos ni comas ni nada. Permitidme leerlo de esta manera y lo justifico por algunos autores que saben mucho más que yo. Por cierto, una de las fuentes que más me ha gustado, que he mirado, es el libro de Donald Carson, un libro de 300 y pico páginas, 309 creo que son, que habla de mostrar al Espíritu, y particularmente es una presentación textual, teológica e histórica acerca del Espíritu Santo. No es que tenga la misma postura que yo, pero quizás es una postura claramente conservadora, y creo que es muy, muy recomendable desde el bando conservador. Un estudio bastante bueno. Por otra parte, también hay Grudem, por ejemplo, una autoridad bastante conservadora que presenta una buena discusión acerca de la definición de los dones del Espíritu, que también la recomiendo. Pero bueno, todo esto para decir, dejarme leerlo así. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y comienza el primer argumento. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios es quien hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Pero a cada uno, a cada creyente, le entendemos, le es dada manifestación del Espíritu para el bien de todos, para la contribución conjunta. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento. Y el énfasis deberíamos ponerlo en palabra más que en conocimiento o sabiduría. Según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Hasta ahora, si dijéramos, ¿qué palabra ha repetido más? Mismo, uno y por supuesto Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Dice Pablo en algún momento que todo esto se estaba dando en Corinto? Yo creo que en el primer capítulo de Corintios, cuando Pablo dice que no tenéis carencia de ningún don, no creo que quiera decir que absolutamente todos los dones se daban en Corinto. Creo que es una expresión de generosidad por parte del apóstol Pablo, que reconoce que los corintios pues tienen de todo. Están bien surtidos, no tienen necesidades, pero no por eso quiere decir que todo esto se daba en esa iglesia. Pero otra vez continuamos. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Otra vez, ¿dónde está el énfasis? ¿Está en los espirituales, que se puede entender como personas espirituales o como las cosas espirituales? ¿O está el énfasis en carismata, en las capacidades otorgadas por pura gracia por el Espíritu Santo de Dios, como Él quiere? Y Él nos ha dado el privilegio de mostrar y vivir, contribuir de alguna manera al cuerpo de Cristo como Él ha deseado. Igual que nos ha capacitado para poder tener comunión con Dios, nos ha capacitado para poder contribuir al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. ¿Dónde está el énfasis? En el Espíritu Santo, en su voluntad, en su gracia. Y eso continúa. Así que como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Vamos a dejarlo ahí de momento. En primer lugar, los versículos 2 y 3
unidos por una confesión. Evidentemente, cuando dice Cristo es Señor, está entendiendo, yo diría, 2 o 3 cosas. Primero, la persona de Jesús. Como diría Juan, el que niega que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. O sea, no es de Dios. La persona de Cristo, Jesús de Nazaret, su humanidad que habitó entre nosotros, que vimos, palpamos, dicen los apóstoles, nosotros no. Los apóstoles palparon, vieron con sus manos, tocaron ese Jesucristo. En él, como diría Pablo, habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Y cuando alguien dice Jesús es Señor, está refiriéndose a ese Jesús. En segundo lugar, cuando hablamos Jesús es Señor, estamos hablando del Evangelio, de su obra en la cruz, el arrepentimiento, todo lo que fue la enseñanza del Evangelio. Y en tercer lugar, cuando hablamos de Jesús como Señor, estamos hablando de su exaltación, su resurrección y cómo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, lo que estos versículos están expresando, aunque nosotros entendemos eso, sería un criterio frágil para discernir si una persona es espiritual o no. ¿No es verdad? Porque en un sentido, con perdón, muy fácilmente alguien puede decir que Cristo es Señor. Pero ¿qué es lo que está expresando el apóstol Pablo en estos versículos? Lo que está expresando es que, porque otra vez, volviendo atrás, ¿cuál podía ser la pregunta? Bueno, se han sugerido varias, pero la pregunta podía ser, cuando alguien aparenta ser muy espiritual, ¿es eso certificación de que es de Dios? No, esa podía ser la pregunta, puede que sean otras matices, pero entonces, en primer lugar, Pablo dice, no tienes que ser súper espiritual para mostrar que el Espíritu Santo vive en ti. Y cuando hablo de súper espiritual, hablo de estas súper espiritualidades, de que evidentemente, por capítulo 14 de 1 de Corintios, hablaban en lenguas, nadie se enteraba, todo el mundo intentaba mostrar lo espiritual que era y aquello era un caos. Si la gente entraba decían, están todos locos. Por cierto, eso a mí me pasó. Mi abuelo una vez me dijo, cuando yo me convertí era jovencito y una vez fui a verle y me dije, no, yo he ido a una iglesia de esas de las tuyas, dice, están todos locos ahí dentro. Y pensaba, digo, madre mía, qué pena, nos hemos equivocado, es una equivocación. ¿Es eso una muestra de una super espiritualidad? No. Un hermano que es sencillo y que expresa de una forma sencilla su fe, reconoce al Señor Jesús, ¿es menos espiritual por eso? El apóstol Pablo dice, todo el que dice Jesús es el Señor, pues no se expresa, sino es movido por ese Espíritu Santo que es el que nos ha dado vida a todos. Criterio, lo que está buscando Pablo es un principio de uniformidad, de decir, no, todo el que es creyente es de Dios. Y continúa contrastando la diversidad de expresiones de servir a Dios con una fuente común. Y utiliza 3 pares de vínculos con 3 nombres diferentes. Dice, hay diversidad, o sea, hay una multiplicidad de carismas, pero el Espíritu es uno. No es un espíritu diferente, es el mismo Espíritu de Dios. Hay diversidad de, permitidme deciros, diaconías, servicios. Estos ya no son con ese matiz distintivo del Espíritu Santo de Dios como son los dones de gracia, son más servicio, pero igualmente, Hechos capítulo 6, hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo.
Entonces, hay personas que sirven y no es una cuestión tan espiritual, pero dice aquí, el Señor es el mismo. Y luego dice, hay diversidad de actividades. Aquí sí que podríamos hablar de energías, de poder, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Pablo? Romper las divisiones, las batallas que había entre Corintio, entre los superapóstoles, falsos apóstoles o expresiones distorsionadas del Espíritu Santo, a otros que se sentían que como no podían llegar a eso. Puedo decir con perdón y todo mi respeto que he conocido a una persona así, que después de 3 o 4 años estar en un entorno de una expresión, vamos a decir, en una atmósfera muy de exaltación, acabó absolutamente deprimido y se fue de ese entorno y se apartó del Señor por un tiempo porque dijo, no, yo es que soy demasiado pecador. Es que no me sale eso. Pues le podríamos decir, no te preocupes, que hay ministerios también que el Espíritu Santo impulsa y es el mismo. Sabemos que no son departamentos estancos, carismas, servicios y actividades o poder no es lo mismo, pero no son estancos. Podríamos decir lo mismo, el Espíritu es el Señor. Dios es uno, pero en 3 personas. Los dones tienen diferentes matices, diferentes énfasis, pero es el mismo Espíritu el que genera esa expresión. Como dice después, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien de todos, para contribuir a los demás, para aportar. Entonces, sea un carisma o sea un servicio, es una manifestación del Espíritu y así se debe tomar. Eso es tan importante para luego el argumento que Pablo va a continuar hablando de los dones del Espíritu. Y tengo que correr porque se nos va el tiempo. Quisiera señalar versículos 4 al 13, unidos por un mismo espíritu, impulsados al servicio, capacitados para diferentes formas, diferentes dones, diferentes énfasis y matices, pero es el mismo Dios. Lo que está haciendo Pablo es decir, no podéis segregar a nadie porque aparenta menos espiritualidad. Y está hablando Pablo a un entorno desordenado, de hablar en lenguas y nadie se entera de nada. Y es una distorsión de lo que debía ser según el apóstol y es lo que él corrige en estos capítulos. Unidos por ese impulso común, un fundamento común en nuestro deseo de servir, que puede ser diferente a la hora de mostrarse, pero es el mismo Espíritu, el mismo Señor, es el mismo Dios. Y llega a versículos 12 y 13, que es una declaración contundente acerca de la igualdad de todos los hijos de Dios con respecto al Espíritu Santo. Dice, después de decir versículo 11, después versículo 8 da una serie de diferentes dones. Interesantemente, hablando del propósito de Pablo de romper divisiones, de unificar la iglesia de Corinto, esos dones no están por categorías. Las categorías cambian de una lista a otra en el mismo capítulo. Entonces, no se trata de términos técnicos, no se trata de un libro de teología sistemática en sus diferentes puntos, sino que se trata de una enumeración general de cosas que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia. Y todo viene del mismo Espíritu. Y dice, versículo 11,
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, ¿quién es responsable de tener un don más visual o más sobrenatural o milagroso que otro? Pues es el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es servir con lo que Dios nos ha dado. Y por eso no somos menos del Espíritu Santo o menos del cuerpo de Cristo que otro. Versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Maravillosa expresión. Fijaos que dice, no dice Pablo, así también la iglesia, sino ese es el vínculo estrecho que tiene la iglesia con el Señor. Cómo el Señor Jesús se identifica plenamente con su cuerpo, que es la iglesia. Pero dirá el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos inmersos en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. O sea, no hay distinción. Si alguien es un hijo de Dios, ha sido bautizado en un cuerpo. Si no está en el cuerpo, no tiene el Espíritu. Si está en el cuerpo es porque ha sido bautizado en el Espíritu. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí tengo una pequeña curiosidad, y es que en la Septuaginta, que es la traducción griega, lo siento por este tecnicismo, pero en la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, aproximadamente a partir del 250 hasta el segundo siglo antes de Cristo, en Isaías 29:10 nos da un entendimiento diferente de esta palabra griega, potizo, que es beber o dar de beber, según activo pasivo. Y dice Isaías 29:10, el Señor derramó en vosotros un espíritu de sueño profundo, y en hebreo es derramar como libación, pero en griego el verbo, y de hecho es que en la Septuaginta que tengo yo, que tiene una traducción en inglés, traducen literalmente, el Señor os hizo beber de un sueño profundo. ¿Pero por qué? Porque esta palabra de beber se puede tomar también como que es inundar, permear. Y luego otra cosa interesante de este versículo, me he olvidado, uno era antes. Bueno, se nos dio a beber, o se podría traducirlo, dice Donald Carson, que es una persona estudiosa profundamente, bastante más que nosotros, que se puede decir se nos dio o se nos inundó, se nos llenó de un mismo espíritu. Lo que quería decir antes, que se me ha olvidado, cuando dice por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. En castellano quedaría mal decir porque en un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Sería una cacofonía, una redundancia, y no suena bien. Pero es que en griego no es así. En griego la palabra en, que es la primera, en un espíritu, se puede traducir como en, por como instrumento, o con. En este caso hay 7 pasajes que hablan del bautismo del Espíritu Santo, y 6 de ellos el agente no es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Este sería el único pasaje donde el Espíritu Santo es agente, por lo cual Carson y otros argumentan que se podría traducir porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, y entenderíamos por Cristo, según la promesa que viene del Antiguo Testamento, anunció Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús. Pero bueno, este versículo pues tiene mucha cuerda y tengo que terminar enseguida. Pero ¿qué es lo que aclara este versículo?
¿Se puede desprender de este versículo que el bautismo del Espíritu es una obra posterior de gracia a la salvación? Creo que no. Es imposible. Es imposible. Tienes que calzarlo, como he leído algunos libros, tienes que dedicar 3, 4, 5 páginas para decir que no está excluyendo esta idea. Y pero por favor, ¿qué es lo que está Pablo argumentando desde un principio acerca de los dones espirituales? Que son diferentes, pero que es el mismo Dios y el mismo Espíritu. Entonces, aquí lo que dice es que si alguien es hijo de Dios, si alguien ha nacido de lo alto, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu y ha sido bautizado en un cuerpo, de modo que está en el cuerpo. Y termino con unas consideraciones sobre los argumentos que Pablo esgrime a partir del versículo 14. Cuando hablamos de que es un don de gracia, no se trata de lo espiritual que yo soy, sino se trata de que es un don de gracia y Dios lo da como Él quiere. Y todos emanan de un mismo Dios, de un mismo Espíritu. El Espíritu da a cada uno, y esta expresión es muy clara, el Espíritu Santo ha dado a todos los creyentes una forma en la que pueden servir a Dios. Y entonces luego dice eso, que hemos sido bautizados, estamos en el cuerpo, y a partir de aquí entra en la discusión. ¿Cuál es la relación? Interesante. ¿Porque soy pie ya no soy del cuerpo? No. Si tú eres hijo de Dios, por pequeña cosa que hagas, no existe pequeña cosa. Porque los miembros que parecen más débiles son los que damos más importancia. Los que parece que son menos decorosos es los que adornamos más. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo ver si el Espíritu Santo está en una iglesia? Cuando esta realidad de cuerpo se hace patente. Y cuando no existen súperes líderes espirituales, personas, ¡ay! ¿Puedo tocarte? No, somos miembros de un cuerpo. Lo glorioso no somos nosotros. Lo glorioso es, ¿quién? El Señor Jesucristo. Hemos empezado por ahí el estudio. El centro es nuestro Señor. Y si algo podemos hacer es por gracia, porque el Espíritu Santo ha querido darnos de una forma de gracia gratuita, sin merecerlo, la capacidad de servirle de alguna manera. Nada más. Y lo que debemos hacer es, en vez de mirarnos al ombligo a ver lo espiritual que somos, la relación de cuerpo es preocuparnos unos por otros, interesarnos por servirnos unos a otros. De hecho es que, y vuelvo a la pregunta con la que comenzó Moisés, cuando dice luego procurad los dones más excelentes, y luego Pablo habla de un camino más excelente. ¿Qué es? ¿El de los milagros? No. Fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, fijaos, Juan, y termino con esto, Juan nos diría, el que hace justicia y ama a los hermanos es nacido de Dios. Os pregunto, ¿qué hay de sobrenatural en eso? Un montón. Un montón, porque somos tan pecadores, perversos, retorcidos, que estamos constantemente de tensiones, disensiones y peleas. Y ahí se muestra el Espíritu Santo. Pero en estos súper espirituales que estaban ahí peleándose a ver quién chillaba más o a ver quién dejaba el paso a quién, hablando de forma que nadie les podía entender, lo siento, pero eso no es una expresión del Espíritu Santo. Pues lo dejamos aquí y después volveremos con el capítulo.